Reciban un cordial y afectuoso saludo todos mis queridos hermanos, amigos, de este servidor y amigo Marco Barahona, como siempre, cada domingo y sábado, respectivamente, como bien estuvieran, pues lógicamente que personas que están del otro lado del continente, que nos están escuchando, y pues aquí en el Ecuador, siendo el 20 de enero de 2024 a las 10:52 exactamente. Algunas personas nos están ya escuchando, otras pues nos escucharán luego, pero queremos pues agradecer a todas las iglesias que se están sumando, a todas las personas que nos están siguiendo mediante este chat, mediante este canal de YouTube. Y pues le damos muchas gracias a nuestro Dios y Salvador pues por esta bendición tan grande que la tenemos. Hemos visto milagros inmensos, grandes, perfectos, que solamente Él puede realizar. Y bueno, sí es cierto, teníamos que comenzar ya desde esta fecha. Habíamos hablado igual con las personas, los principales pues, de las iglesias que nos se están comunicando con nosotros, y teníamos que ya comenzar con lo que es la deidad de Jesucristo y hablar acerca de esto de todas estas sectas que mucho mal están haciendo al cristianismo puro, al cristianismo primitivo, porque ese es el que siempre hemos buscado. Entonces, bueno, es una situación maravillosa, perfecta, la que tenemos que decir el día de hoy, que bueno, mi amada esposa tiene un testimonio hermoso que tiene que revelarles. Al final de la conferencia ella se va a presentar, y pues nosotros, debido a esta situación, hemos pensado que es importante hablar acerca del perdón, porque realmente nosotros estamos viviendo y luchando y haciendo todo por la vida, y nosotros estamos preparándonos cada día solamente por la vida. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es también prepararnos para la muerte, a la par, porque no sabemos cuándo realmente Dios tiene destinado nuestro deceso aquí. Como siempre hemos ya hablado de esto, pues no existe la muerte, sino simplemente la separación de nuestro espíritu con nuestro cuerpo, y eso queda totalmente demostrado mediante este testimonio que vamos a hablar, que mi esposa, bueno, va a determinar y va a revelar mediante sus propias palabras. Y bueno, para comenzar esta conferencia, pues había hecho este preámbulo respecto a que nosotros debemos prepararnos para la muerte. Y realmente hace poco, bueno, hice también una conferencia pequeña a unas personas que estaban con nosotros y me preguntaron cómo debemos hacerlo. Y creo que la respuesta es simple, y es nosotros buscar el perdón de Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón que Dios nos ha perdonado, es que nosotros realmente hemos, somos parte de su iglesia y somos parte de su reino. Aunque ya estemos viviendo en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. En ese momento, en ese instante, nosotros nos damos cuenta de que realmente nosotros estamos listos para poder en cualquier momento ir hasta los brazos de Jesucristo. Porque Él, así como dice en su santa palabra, Juan 1:12, que todo aquel que se entregara su corazón a Dios, Él será llamado hijo de Dios. No los demás. Recuerden que esto ya hemos hablado durante muchas ocasiones, todos somos criaturas, ¿sí? Pero mientras no hagamos eso, pues entonces nosotros no vamos a ser hijos de Dios. Solamente cuando entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces ahí nosotros entendemos realmente que somos ya hijos de Dios y estamos tranquilos porque podemos orar a través de nuestras conversaciones con Él, porque no son rezos repetitivos. Eso es lo que Él quiere. Lo que quiere es que nosotros hablemos con Él, que nosotros, porque Juan 4:24 dice claramente que Él es espíritu, entonces nosotros podemos conversar donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos, siempre podemos hablar con Él y manifestarles nuestras penas, nuestros problemas,
y nuestras peticiones, pero como dice Santiago 1:6, antes de pedirle algo tenemos que tener la fe de que eso se va a dar y va a ser cierto eso. Porque si no tenemos fe, entonces no tenemos absolutamente nada. Por esta razón, nosotros queremos iniciar esta conferencia con un versículo muy bonito. Antes de eso, sí solamente quería hacer una importante mención respecto a lo que es la vida. En Apocalipsis 1:18, Jesucristo hablando, cuando Juan tuvo esta revelación directamente de Jesucristo, él dice que él tenía las llaves del Hades y de la muerte. Entonces, con eso nos está demostrando realmente que todos y cada uno de nosotros tenemos un límite de tiempo aquí en la tierra, independientemente de lo que hagamos, lo que tengamos, lo que pase, pero nosotros tenemos un límite. Y ese límite, lógicamente, después de perder la inocencia, que somos cuando somos niños, porque si nosotros, como dice 18:6, Mateo 18:6, el reino de Dios es de los niños, lógicamente, que si es que muriéramos siendo niños, pues entonces vamos automáticamente al cielo. Pero si fuese lo contrario, entonces sí debemos estar en esto, que es lo más importante, que estar es a cuentas con Dios. Y a cuentas con Dios es sentir el perdón, porque todos sabemos que somos, así como un alcohólico declara que es alcohólico para poder curarse, así nosotros tenemos que declarar que somos pecadores para que Él nos sane, nos cure y nos purifique y nos lave con su bendita sangre. Entonces, si vamos a Mateo 5, del 23 al 24, vamos a ver una historia más que una revelación que Jesucristo tuvo cuando iban a hacer la ofrenda a las personas, ¿no? Recordemos que antes, pues en la antigüedad, cada quien iba con su animalito a hacer su sacrificio para el perdón de los pecados en la Pascua, cuando ellos se liberaron del pueblo de Egipto. Entonces, hasta el día de hoy, pues siempre es el día del perdón de los pecados mediante ese sacrificio. Estoy hablando de los judíos. Entonces, pues uno de ellos iba con su animalito a ofrecer la ofrenda para obtener el perdón, ¿sí? Pero Dios sabe los corazones, Él sabe qué es realmente lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Por eso Él no ve nuestro color de piel, no ve absolutamente nada, sino ve nuestros corazones. Y en el corazón de esta persona existía que él había tenido un problema, un litigio grande con un amigo, un familiar de él. Entonces Jesucristo se acercó y le dijo: primero anda y haz las paces con quien tengas que hacer, y luego regresa, que recibiremos tu ofrenda y te obtendrás el perdón. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta, porque nosotros no podemos pensar que Dios nos puede perdonar si nosotros no hemos perdonado antes a cualquier persona, independientemente de quién sea un amigo o sea un familiar, porque hay muchos problemas, muchas situaciones en las cuales a lo largo de nuestra vida la tenemos, pero nosotros no podemos dejar de perdonar, independiente de lo que pase. Romanos 12:19 dice que la venganza es de Dios, no es nuestra. Y cualquier situación que hayamos tenido, cualquier conflicto que estemos pasando, recordemos que nosotros no podemos vengarnos de nadie, porque la venganza es de Dios. Porque si no, entonces fuera aceptado el que nosotros vayamos y matemos a alguien. Entonces no podemos hacer eso, o que hagamos algún daño a alguien, porque nosotros tenemos que dejar todos nuestros problemas en manos de Él, absolutamente todo. Y lo único que tenemos que hacer es recibir, si es que alguien nos pide perdón a nosotros por algo, entonces recibirlo de corazón, o viceversa, o perdonar a quien nos han ofendido, o viceversa, como quiera que fuese el caso. Nosotros no podemos presentarnos a Dios teniendo un pecado tan grave de no haber perdonado, por ejemplo, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hija, o a cualquier persona en sí, porque nosotros realmente ya somos criaturas nuevas, recuerden eso. Si es que realmente aceptamos a Jesucristo, entonces Dios nos va a dar un nuevo corazón, Ezequiel 36:26, y un nuevo espíritu. Entonces, automáticamente que nosotros aceptamos, entonces nosotros podemos pedir el perdón de Él y Él entra en nuestro corazón y nosotros somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17.
Entonces, eso es muy importante. Ahora quiero tomar algo también, una parte de la Biblia, que encontramos en 1 Corintios 5. Bueno, en Corintios, cuando Pablo comenzó su ministerio, había un problema grave dentro de este pueblo, y que ellos tenían muchos pecados sexuales graves, que para ellos era normal. Entonces él comenzó su labor de manera, con muchísimos problemas, porque realmente todo eso es algo llamado abominación. Entonces él tenía que corregir todo eso, pero bueno, él ya fundó la iglesia en Corintios para este versículo. Y dentro de la iglesia que ya formó, había un chico que estaba conviviendo con la madrastra, o sea, era un incesto. Entonces, todos igual lo aceptaban dentro de la comunidad y toda esa situación, pero realmente él dijo que eso no era así, que nosotros no podemos estar jugando, nosotros no podemos jugar con dos dioses. O sea, nosotros tenemos que estar siempre bajo el ministerio y el evangelio de Dios. Entonces no podemos estar en pecado queriendo recibir una bendición. Entonces él les aclaró y les dijo, miren, esto no puede darse. Él tiene que automáticamente salir, no puede estar en la iglesia, él tiene que primero reivindicarse, redimirse, arrepentirse de lo que está haciendo para que pueda ingresar. Pero ellos tomaron de mala forma, y es cierto que lógicamente que lo retiraron de la iglesia, pero actuaron también como los fariseos, porque él ya estuvo, él sí era, él tenía el Espíritu de Dios, él quería estar con Dios, él sabía que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Sí, sí es cierto, estaba en pecado, pero tenía la opción de arrepentirse. Pero ellos, de una manera bastante agresiva, lo echaron totalmente y después ni siquiera quisieron esperar su perdón, no quisieron aceptar nada. Entonces, después en la segunda epístola, Pablo, porque Pablo tenía que ir siempre a Éfeso, tenía que ir a Tesalónica, entonces él iba por todas las iglesias, él no es que se quedaba en un solo lugar. Entonces, cuando vuelve a ser la segunda epístola, encontramos en segunda de Corintios 2, del 6 al 11, entendemos realmente que Él nos da la comprensión realmente que nosotros no podemos ser fariseos y decir nosotros hay que ahora sí, él pecó y Él ahora sí nunca más debemos aceptarle, porque Dios nos perdonó. Entonces, si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo no podemos perdonar? Entonces Él dice, no, no deben hacerle entristecer a este chico, deben darle todo el amor, porque si Él se arrepintió, Él ya no está cometiendo ese pecado. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces eso es algo muy importante que nosotros tenemos que comprender. No sé si alguna vez escucharon de Jimmy Swaggart, creo que todos alguna vez, al menos las personas que, bueno, fue algo mundial en los años 80. Fue un predicador a nivel mundial que llenaba estadios, vino acá tampoco a Latinoamérica, y realmente él fue un ícono del evangelismo. Y la verdad que había una aceptación bastante grande a nivel mundial, bueno, lógicamente, principalmente en los Estados Unidos. Y bueno, ellos fundaron lo que son las asambleas de Dios. Había dos personas directamente involucradas con él, como es Goodman y Baker. Y Jimmy Swaggart, entre los tres, hicieron un triángulo perfecto al inicio, pero realmente Satanás se tomó de ese poder que ellos quisieron, porque la verdad que ellos hicieron mucho respecto a lo que a dinero se refiere, porque hacían cultos y hacían algo como que realmente era un espectáculo de dinero. Entonces realmente Satanás entró a sus corazones. Y esto fue terrible, porque cada uno fue cayendo. Primero Baker se le encontró con mucho dinero de que había hecho una falsa aportación y unos cultos que nunca fueron. Se pedía casi como $1,000 a las personas para que puedan recibir esa bendición. A la final no fue y él quedó totalmente mal y fue cayendo. Después Goodman estuvo también con muchas chicas de la comunidad. Tenía situaciones de tipo sexual graves en las que también cayó. Entonces Jimmy Swaggart quedó como líder, quedó como un gran líder.
Pero ellos sabían, entre los tres sabían que los tres estaban ya en pecado, que los tres tenían problemas ya de ese tipo. Entonces ellos pusieron un investigador y sabían que algún momento iba a caer Jimmy. Entonces él cayó y lógicamente tuvieron pruebas, fotografías y demás en la que él pagaba incluso a chicas que venden este tipo de servicios. Y bueno, a la final él cayó y ellos le amenazaron, le dijeron, bueno, dices o nosotros denunciamos. Porque bueno, ellos ya estaban en derrotero. Así que bueno, él no tuvo más y un 21 de febrero de 1988, él ante millones de personas declara su pecado. Y lamentablemente sí, después de esto, pues lógicamente todos le dieron la espalda, los canales televisivos, toda la publicidad que él tuvo, todos, absolutamente todos sus discípulos, y porque tenía como más de cinco o seis escuelas bíblicas sobre los 500,000 estudiantes, y bueno, todos le dieron la espalda, porque realmente vieron algo que realmente les causó una decepción grave, y a veces es un grave problema también que nosotros no podemos. Esto nos enseña dos cosas importantes. Una, que no podemos nosotros fijar nuestros ojos en nadie que no sea realmente Jesucristo, porque todos vamos a caer alguna vez, podemos pecar, y nosotros no podemos fijar. Por algo dijo Jesucristo cuando vamos a Mateo 22:37, Él nos dice claramente de que los más grandes mandamientos es amar a tu Padre con todo tu corazón y toda tu mente, a tu Dios, a tu Padre Dios, ¿no es cierto? Y luego también a tu prójimo. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces no tenemos que estarnos fijando mucho en otras personas, porque nuestros padres, nuestros hijos o cualquier persona siempre nos va a defraudar, siempre va a tener algún problema porque somos seres humanos. Entonces, todo esto se dio, y cuando todo el mundo le decía crucifíquenle, crucifíquenle, hubo un hombre que también ya había tenido un alto grado de fama a nivel mundial, era Billy Graham. Y Billy Graham era el que iba a dar su último punto de vista, y realmente decía, si él decía realmente qué es lo que determinaban, porque todo el mundo ya le había dado la espalda. Entonces pidieron la opinión de él para saber realmente qué es lo que deberían hacer con Jimmy. Y Billy Graham dijo, si Jimmy hizo esto, tal vez pude hacerlo yo. Él es un hombre de Dios y llevó muchas almas para Cristo. Él ya está herido, dijo. No terminemos de matarlo. Oremos por nuestro soldado y ayudemos a levantarlo. Con esto les quiero decir, mis queridos hermanos, amigos, de que nadie de nosotros podemos juzgar a nadie, porque todos tenemos nuestras verdades y solo Dios sabe realmente lo que está en nuestro corazón. Él sabrá y Él nos juzgará el día que dejemos de estar aquí, como dice 2 Corintios 5:6, que todo hombre tendrá que dejar este mundo y luego vendrá el juicio de Jesucristo. Hebreos 9:27 dice que el hombre vivirá una sola vez y luego vendrá el juicio. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, créanme que el perdón es lo más importante que nosotros debemos tener, tanto para dar como para pedir. Entonces, hay un hombre también que no sé si alguna vez, alguien tal vez leyó acerca de el testimonio de él. Es un judío que estuvo cuando hubo el holocausto alemán, el holocausto de Adolfo Hitler en contra de ellos. Y bueno, Simón Wiesenthal, exactamente es el nombre de este señor. Hay un libro de él, alguna vez tuve la oportunidad de leer. Y él sobrevivió, pero justamente cuando él estuvo, había habido una coincidencia de que él no había, a todas las personas de ese pabellón, llamémoslo así, ya los llevaron para matarlos, pero él por equivocación o algo así, él se quedó en ese lugar y no lo llevaron, pero justamente le llevaron a otra persona, a un alemán. Y cuando lo llevaron a un alemán, él se quedó sorprendido y comenzó a llorar y llorar este alemán. Y no entendía el por qué. Entonces él comenzó y se arrodilló y le comenzó a decir todo lo malo que él había hecho. Y le dijo sí, que él había jurado ante Adolfo Hitler de que él iba a hacer todo exactamente lo que ellos le pedían por esta situación de que
de que él quería, era el salvador, no solamente de Alemania, sino del mundo entero en ese momento. Entonces él veía como enemigos uno a los judíos. Entonces él comenzó a arrancar los ojos a los niños, porque eso era parte de, y antes de eso les inyectaba una cierta tinta para saber, para cambiar el color de ellos, y él era uno de sus trabajos. Luego arrancaba sus miembros, decía él, arrancaba sus miembros para saber hasta cuánto tiempo puede durar una persona desangrándose. Y hacía horrores, horrores y horrores. Entonces él, una vez, Dios mismo, supongo, puso en él el que ya deje de hacer este tipo de atrocidades. Y él pidió de que simplemente él rechaza absolutamente todo lo que había jurado ante Adolfo Hitler. Y que él simplemente lo único que quiere es que le determinen incluso la muerte, pero le permitan ir a pedirle perdón a un judío y a través de ese judío él obtenga una paz en su corazón. Lamentablemente, justo en ese momento, cuando él terminaba de hablar, entraron los alemanes y lo cogieron nuevamente a esta persona para supuestamente matarla. Entonces, a través de eso, él nunca pudo obtener el perdón. Entonces, eso es algo totalmente terrible que fue para él, porque igual él murió, porque él tenía 24 horas de tiempo para antes de su muerte. Entonces, él murió sin perdón. Y con esto estamos demostrando realmente que nosotros, si llegara a pasar eso que todos tenemos que pasar, independientemente de lo que hagamos, de las pastillas que tomemos, de los ejercicios que hagamos, de la comida que tengamos, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que cumplir con este legado que Él nos ha mandado aquí en la tierra. Eso es lo más importante. Y cuando tengamos que salir de este mundo, pues entonces sabemos exactamente dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Porque si fuimos desobedientes, pues lógicamente si hicimos el mal, como dijo Jesucristo en Juan 5:28, todos serán llamados de los sepulcros, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Nadie nos vamos a salvar de eso. Independientemente que tú seas ateo y pienses que es lo contrario. Pero yo alguna vez, hablando con un ateo, con un amigo francés, que tuve la oportunidad, le dije, mira, los dos estamos ahorita en un viaje, estamos haciendo los dos. Y le dije, mira, yo respeto tu pensamiento. Le digo, pero si fuese cierto lo que yo te digo, le digo, ¿quién va a perder de los dos? ¿Tú o yo? Si es cierto lo que yo te digo, yo miré al cielo y tú tiras al infierno, si es cierto lo que... Y si es cierto lo que tú dices, está bien. Los dos estaremos gusano con gusano dándonos la mano, porque ya no existe nada más, porque después de la muerte, según tú, no pasa nada. Entonces, ¿quién pierde más? ¿Tú o yo? Porque a la final, si yo tengo la razón, tú vas a pasar una eternidad en el infierno. Marco 9:44. Jesús dijo que existe un lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Y lógicamente que las personas que estamos en esto siempre a diario y tratando de interpretar, entendemos que el gusano es la conciencia, y la conciencia nunca morirá, que nosotros siempre recordaremos estas palabras que alguna vez alguien nos dijo y que nunca las quisimos escuchar, que nunca, que pensamos que era un chiste, que pensamos que era una broma, seguíamos masticando nuestro chicle y seguíamos haciendo lo que queríamos y burlándonos de Dios. Y Gálatas 6 del 7 al 9 dice que de cualquiera te puedes burlar, de un pueblo entero te puedes burlar, de tu familia te puedes burlar, de tus empleados te puedes burlar, pero de Dios jamás te vas a poder burlar. Entonces, estas situaciones que hemos ido hablando a lo largo de esta mañana, aquí en Quito, Ecuador, pues nos hacen reflexionar muchas cosas importantes y nos hacen dar cuenta que nosotros solamente a través del perdón de Jesucristo podemos realmente estar conjuntamente con Él en cualquier momento. Pero hay algo más importante que quería establecer y que creo que es sumamente importante. Es el arrepentimiento. Y hay dos tipos de arrepentimiento. Yo había leído muchísimo Corintios y a veces
no había entendido algunas cosas, pero entendí un versículo que hace poco salvó la vida de una chica que quiso matarse por muchos problemas, no sé realmente hasta ahora qué problemas tenía, pero realmente Dios tocó su corazón y a través de este versículo hoy quiero llegarte, porque tal vez tú hoy, tal vez quieras quitarte la vida por alguna situación, porque es probable, espero que realmente este versículo sea tan grande para ti. Y lo encuentras en 2 Corintios 7:10. Y habla acerca de que el arrepentimiento que nosotros sentimos de nuestro corazón es de dos lados. Cuando tú sientes el arrepentimiento, sientes una tristeza. Y cuando la tristeza es de Dios, entonces es de salvación. Es que Dios te está salvando de todos tus pecados, de todos tus problemas, independientemente de lo que hayas hecho. Tú te arrepientes y en ese instante Dios entra en tu vida. Pero cuando tu arrepentimiento es del mundo, es para muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer gráficamente un ejemplo bíblico y un ejemplo de la vida actual nuestra. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro pecó y le negó durante 3 veces a Jesucristo. ¿Sí? Entonces él pecó gravemente, pero él se arrepintió. Automáticamente Dios vio su corazón. Él vio que su corazón estaba totalmente arrepentido y él sintió y lloró. Porque cuando tú recibes en el corazón a Jesucristo, tú lloras. Yo al menos creo que unas 2 horas lloré. Entonces, esa situación es la tristeza de felicidad que Dios te da. Pero existe también la tristeza del mundo. ¿Qué es la tristeza del mundo? Lo que le pasó a Judas. Judas de igual forma, él le vendió a Jesucristo por 30 monedas. Él se arrepintió. Y recuerden que fue a tirarles las monedas a los fariseos. Pero ¿qué le dijeron los fariseos? Mira, tú haz de esas monedas lo que quieras. Ni siquiera las recogieron. Nosotros te hemos pagado y hemos llegado a un acuerdo a lo que nosotros hemos quedado, nosotros no estamos fallando contigo. Si tú fallas con alguien, es problema tuyo. ¿Y qué hizo él? Entonces tuvo una tristeza de muerte y se suicidó. Entonces nosotros en ese momento entendemos, cuando comprendemos este versículo, nos damos cuenta realmente qué es lo que pasó. Es como, por ejemplo, el caso de un empleado mío, un chofer que tuve. Él tenía su esposa con su hijo, pero él trabajaba a la noche. Así que muchas personas ya le estaban diciendo de que su esposa tenía un amante. Así que bueno, él creía y a veces no creía. Bueno, yo realmente supe hasta cuando ya pasó todo lo que tuvo que pasar. Pero una noche él decidió ir a ver realmente lo que estaba pasando y fue, en efecto, le vio a su hijo durmiendo, ya no estaba. Ellos le decían que ella frecuentaba un lugar, una discoteca con esta persona. Y lógicamente que pues él fue a buscarlos, va a buscarlos y en ese momento con el camión el que manejaba, él fue y los atropelló a los dos, los mató y luego lógicamente que él tuvo un arrepentimiento. Después lo llevaron preso, pero él automáticamente, ¿qué es lo que hizo? No pudo más con su conciencia y se mató. Entonces él nunca no pudo él obtener el perdón de Dios, sino que tuvo simplemente la tristeza del mundo, como dice la palabra. Entonces por eso, mis queridos amigos, y espero que hoy todos seamos hermanos de Jesucristo, que comprendamos realmente que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Que la única que nos va a llevar nosotros a la salvación no es que seamos católicos, no es que seamos evangélicos, no es que no tengamos ningún tipo de religión, no. Si nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo. Y somos parte de su iglesia. Él nunca dijo, tienen que ser tal o cual iglesia, no, nunca expresó eso. Y tampoco dijo de que existe un lugar intermedio en el cual, mediante rezos de alguien o mediante algo sobrehumano que alguien haga por ti, te va a llevar al cielo. Eso jamás está escrito en la Biblia, ni en la Biblia del Mormón dice eso. Lo que los mormones dicen es que ellos pueden bautizar a las personas que han fallecido
por cosas que no están totalmente en contra de la Biblia misma. Pero jamás eso puede ser parte de lo normal. Y por eso, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de estas sectas. Todos los errores con la Biblia en la mano, con los 66 libros que está escritos en la Biblia, y vamos a determinar de que todo esto es contra Dios. Pero bueno, entonces en este caso, mis queridos hermanos, amigos, queremos solamente dar las gracias a nuestro Señor y Salvador. Quiero terminar antes de darle el paso a mi esposa, que ella necesita, tiene en su corazón el expresar esto, el expresar lo que ella pasó, lo que ella vivió, porque ella es una hija de Dios. Ella aceptó a Dios hace muchos años antes que yo lo había aceptado. Y ella ya sabe realmente la sanación que tuvo de su espíritu, de su corazón, porque realmente no es como Sigmund Freud decía, que nosotros el problema nuestro es en nuestras mentes. No es así. El problema real, y él murió con esquizofrenia, que realmente no encontró realmente la verdadera fórmula, la receta adecuada. Y por eso no estoy en contra de los psicólogos. Mi hija incluso estudia psicología y siempre hablo acerca de esto. Y qué mejor juntar la ciencia con la sabiduría de Dios. Recordemos Lucas. Lucas fue un médico y él hasta siempre no entendía realmente qué era lo que pasaba, pero cuando Pablo realmente le habló de Dios, entonces él se dio cuenta de que mediante su ciencia y con la sabiduría que Dios le daba, entonces él iba a hacer muchísima más obra que solamente con la ciencia. Lógicamente que fue así. Sabemos que él escribió su evangelio, también escribió parte de los hechos de los apóstoles, y eso es inmortal, pues, ¿no? Tal como está escrito. Entonces, eso es importante entender, pero nosotros no podemos pensar de que los problemas realmente son curados mediante la psiquis, solamente a través de eso, sino el único que te sana, el único que realmente entra en tu vida es Jesucristo. Jesucristo es el único que te sana y te sanará por siempre. Así que voy a terminar con este versículo que es importante acerca del perdón. Y luego de esto, pues, mi esposa hará su testimonio y hará la oración de fe, en la cual todos estaremos gustosos de escucharle. Entonces, vamos a Efesios 4, el 31 al 32, y voy a dar lectura acerca de lo que es realmente el perdón. También lo encontramos en Colosenses 3, del 2 al 13, que es casi similar. Y estos versículos es importante que los tengamos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Son hermosas estas palabras, espero que llegue a su corazón, espero que esta conferencia realmente haya sido edificante para ustedes y que se den cuenta que es muy importante estar preparados para la muerte, porque de lo contrario nunca vamos a tener una vida eterna. Aquí tenemos que nosotros elegir a dónde vamos a pasar nuestra eternidad. No existe otra oportunidad, no es cierto que alguien, por más 20 o 100 o 200 Ave Marías que recen por ti, no te va a llevar al cielo. Lo que tú has hecho aquí, tú pagarás aquí. Nadie lo hará por ti, tu hijo. No, tú no vas a pagar por lo que ha hecho él, por lo que ha hecho tu esposa, por lo que ha hecho tu padre. Él te juzgará exactamente por lo que tú hiciste. Así que espero que estas palabras sean realmente de bendición y que me despido de mi parte, pues esperándoles el próximo domingo o sábado, como a bien tuvieran, pues para poder hablar ahora sí de la deidad de Jesucristo, que es la Trinidad, para poder entender claramente esto de que muchas sectas, y bueno, en este caso los musulmanes también, están inmersos en esto. Solamente quería acotar algo acerca del Foro Económico Mundial que se está dando, que sería más que nosotros como Iglesia de Dios
pues lógicamente estamos en contra siempre del comunismo y el fascismo, que eso no es de Dios, que nunca fue de Dios, que Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Adolfo Hitler, Benito Mussolini y los demás que crearon, lo único que crearon fueron dos guerras mundiales. En el siglo XX hubo desastres, muertes, agonía, y eso Dios no quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros realmente seamos prósperos, que tengamos realmente cosas buenas aquí en nuestra tierra. No quiere jamás que nosotros vivamos en pobreza, pero tampoco queremos, que Él quiere que tampoco se apodere a alguien de esas riquezas, que seamos justos, exactamente. Y cuando leemos Eclesiastés 5:19, está hablando claramente de que nosotros tenemos que gozar de lo que nosotros, de las riquezas que hayamos tenido y que lo hayamos hecho justamente. Entonces, estamos siempre en contra de lo que es fascismo y comunismo. Y nosotros lo que sí creemos es que Jesucristo un día vendrá por nosotros, independientemente de lo que tenga que pasar. Nosotros no vamos a esperar al anticristo, sino siempre esperemos la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que Dios los bendiga, que los tenga con bien, y le doy paso a mi esposa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independiente del lugar donde estén. Estoy muy agradecida con mi Dios por permitirme dar esta vivencia, esta experiencia, este testimonio, ¿sí? Para la gloria de Dios. Bueno, yo desde hace algún tiempo estoy padeciendo problemas de salud. Gastritis, colon irritable, y tengo unos problemitas en columna, unas lesiones que realmente siempre le he tenido, ¿no? Pero ahora sí como que ha colapsado. Y he estado en un tiempo de enfermedad, saliendo de una, entrando de otra, como quien dice, ¿no? Entre las medidas para esto de la columna, los traumatólogos todos coincidieron en la bajada de peso, la medicina y el ejercicio, la natación. Entonces yo me puse juiciosita, ¿sí? Y empezamos con mi esposito pues a hacer natación y también unas terapias también que hago. El domingo 7 de enero, es decir, ya van a ser 15 días, estábamos justamente a mediodía con mi esposo, que tenemos una hora de piscina, haciendo la natación. Aparte de natación, pues hacemos ejercicios, todo para fortalecer los músculos de tronco, de extremidades, etc. Y sentía cierto cansancio. Yo le asumí que he perdido fuerza, ¿sí? Que he perdido resistencia porque en Navidad me dio una gripe que parecía COVID, influenza y todo. Entonces yo asumí eso y, y dije, bueno, o sea, no pasa nada, poco a poco he de volver a mi físico normal porque empezamos a hacer, o más bien dicho, nos planificamos este año hacer las 3 veces por semana mínimo de natación. Entonces, el rato que ya íbamos a salir, eh, empezó en mí una taquicardia terrible. ¿Sí? Yo nunca había tenido una taquicardia de este tipo. Cuando murió mi mamita, después de unos días, tuve cierta, no sé, era como angustia, lo normal, ¿no? Obviamente de perder a un ser querido tan importante en la vida, ¿no? Pero eh, le dije a mi esposo, le dije, vamos a la casa, para esto nuestra casa queda a la vuelta
de la piscina, llegamos rápido y en casa tengo todos los aparatitos para medir la temperatura, la presión y también esta cuestión de la frecuencia cardíaca, saturación y todo lo demás. Entonces me medí y resulta que medía 215, cuando lo normal es máximo hasta 100. Entonces, bueno, dije, voy a respirar, tomé agüita, tranquilizarme, descansar un ratito y ya me ha de pasar, ¿sí? Pero resulta que no me pasaba. Y es más, me seguía midiendo y seguía subiendo. Entonces le dije a mi esposito, sabes que llévame a una emergencia. Realmente creo que esto es grave, ¿ya? Entonces nos fuimos pues a dos hospitales y en el uno donde me quedé, me atendieron, efectivamente, me pasaron urgente, era paciente crítico y bueno, o sea, empecé en la emergencia. Para esto yo nunca había estado en una emergencia de esta manera, es decir, sí en una emergencia, pero por los típicos cólicos, porque tal vez alguna intoxicación de algo que uno comió, tal vez, qué sé yo, un dolor de cabeza fuerte, etcétera, ¿no? Pero de esas emergencias que uno entra y simplemente le atienden, le recetan, le ponen un suero máximo y luego le mandan a casa a reposar y que todo quedó bien. Pero esta emergencia era diferente. Había muchísima gente allí alrededor de la camilla eh, y estaba conectada a aparatitos que sonaban. Me abrieron las venas poniéndome sueros y cosas y era diferente. Entonces yo eh, lo que hice fue cerrar mis ojos, ¿sí? Pedir perdón a Dios, arrepentirme, pedir perdón por los pecados, perdón por todo lo malo que haya hecho delante de los ojos de Dios. Eh, y lo que pasó es que, no sé, o sea, me entregué al Señor, renové mi oración de fe, de salvación, y el Señor me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Después de eso, yo empecé a agradecerle por la oportunidad que me estaba dando de poderme poner a cuentas con Él. Yo sentía que era mi último momento. Inclusive le dije a mi Señor, yo siento que es mi último momento, mi última hora aquí en esta tierra y te pido perdón por todo lo que no he hecho, porque yo sentía un arrepentimiento genuino por no haber cumplido la cabalidad del propósito, todo el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿sí? Entonces empecé a agradecerle al Señor, empecé a agradecerle por eso, agradecerle por todo lo que me había dado, ¿sí? Mi corazón se llenó de agradecimiento y también, aparte de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que dice en la palabra de Dios, yo sentí contentamiento. Ningún ser humano en esas circunstancias puede sentir eso. Eso solo era de Dios, ¿sí? Y bueno, o sea, nada de lo que me hicieron, yo ya no veía a la gente, fue como que yo ya no escuchaba máquinas, ya no veía personas, nada. Lo único que me hablaba conmigo y me decía lo que me estaban haciendo y que tranquila. Era un enfermero de raza negra, ¿sí?
era el único que estaba como, que le escuchaba, que me decía algo, ¿no? Y lo que me dijo es, te vamos a poner algo, una medicación en la vena que va a paralizar el corazón, ¿sí? Porque obviamente ya no podían, o sea, la frecuencia cardíaca seguía subiendo, subiendo. Mi esposo dice que ha llegado a 278 y que luego se paró. Yo el rato que me pusieron esa medicina sentí que me desmadejaba, sentí un sabor como amargo, metálico en la boca, sentí como que todo se me iba, o sea, pero no tenía precisamente apego por la vida, por esta vida, ¿sí? Yo lo único que quería y estaba eh, diciéndole al Señor, recíbeme, Dios mío. Lo único que yo sentía era esa paz. Luego de eso, y ya no me acuerdo realmente, no sé qué tiempo pasó, no sé, pero supongo que volví a respirar, obviamente, y mi corazón volvió a latir. Y abrí mis ojos y le vi al enfermero de raza negra. Era como resplandeciente, tenía una sonrisa, como dicen en mi tierra, de oreja a oreja. Se le veían los dientes, sus dientecitos blanquitos, blanquitos, sus ojos blancos. Y me dijo, todo pasó, estás bien. ¿Ya? Y, y después, bueno, supongo que me quedé dormidita. Llegó el médico, el cardiólogo, porque para esto no estuvo el cardiólogo. Realmente me atendieron en emergencias, los médicos de emergencias y de un hospital de aquí de Quito, y realmente Dios les dio toda eh, todo ese conocimiento, todo para que ellos actúen, y sobre todo Dios quiso que todavía esté aquí con mi esposito, con mi familia, eh, en mis cosas, en mi trabajo y en todo, porque Dios quiere que cumpla a cabalidad el propósito que Él me dio, ¿sí? Me falta mucho por hacer, ¿sí? Testificar de su amor inmenso, de su misericordia. Eso es lo que Él quiere, y llevar la palabra, su palabra, la Biblia, su palabra a muchas personas. Llevar el mensaje de salvación de Jesús. ¿Sí? Entonces, yo en conclusión lo que puedo decir, después que llegó el cardiólogo me dijo, señora, bueno, me hicieron algunas pruebas, me internaron en el hospital, me dijo que había subido algún compuesto de la sangre, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero que no había sido porque tenía un diagnóstico de taquicardia supraventricular. Pero luego se transformó con todos los exámenes, angiotomografía, todo lo que me hicieron, ¿no? Se transformó en un infarto agudo al miocardio. Entonces, realmente yo les comparto esta experiencia, esta vivencia. Ha sido una lección de vida para mí, y realmente se hizo carne en mí, en mi corazón, se hizo carne la palabra de Dios, la escritura, porque escrito está, miren en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo viví esto
en mí se hizo carne esta palabra, estos versículos. Carne, porque ningún ser humano puede estar en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si no viene de Dios. Y Dios guardó mi corazón, guardó mis pensamientos en Cristo Jesús. Todo afán se quedó atrás, todo afán se quedó atrás. Yo lo que hice fue orar con el corazón, ¿sí? Y arrepentirme de corazón y darle gracias a Dios por todo, hasta por ese momento que estaba viviendo. Porque yo decía, voy a ver a mi Jesús, voy a ver a Dios, Padre. Entonces, hermanos, hermanas, donde quiera que ustedes estén, yo les animo a que realmente entreguen su vida a Dios. Esta vida es temporal, es fugaz, no así la vida eterna. ¿Dónde quieres pasar la vida eterna? Hay gente que dice que de esta vida, cuando se muere se acaba todo. No se acaba, empieza, es el inicio. ¿Ya? Entonces, Dios nos da esta vida desde que somos embriones en el vientre de nuestra madre, nos escoge, dice. Es para que cumplamos un propósito aquí y después nos lleva para estar con Él en la morada celestial, porque también dice la palabra de Dios que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, hermanos, hermanas, yo les animo a entregar su vida a Jesús. Les animo a hacer la oración de fe, pero hacerla con el corazón. Les animo a que escudriñen la palabra de Dios, pero para escudriñar se necesita el Espíritu Santo, porque si no tenemos al Espíritu Santo no entendemos nada, es más confusión y la gente se aburre de leer la palabra de Dios porque no entiende, es porque no se tiene el Espíritu Santo. Les animo a hacer esta oración conmigo, por favor. Cierren sus ojitos, inclinen su rostro y oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día, por este momento. Te doy gracias porque desde el vientre de mi madre tú me llamaste. Te doy gracias porque tus propósitos para mí son inmensos, son amorosos. Te doy gracias porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Declaro y acepto que Dios lo levantó de los muertos, de la muerte para salvación y vida eterna. Acepto el sacrificio de la cruz como salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento sinceramente de ellos, Padre Dios. Y te agradezco por la oportunidad de ser una hija, un hijo tuyo. Por favor, te pido, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dios Todopoderoso, te pido que el Espíritu Santo llegue a mi corazón, que llene mi corazón, que me guíe, que me instruya, que me fortalezca, que me consuele y que me ayude a entender tu palabra. Quiero conocerte. Dame esa capacidad, esa sabiduría para poder conocerte. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias. Hasta luego. Que Dios
Dios me los bendiga.